Las tablas dinámicas de Excel nos permiten resumir información basada en una lista de datos que va a ir cambiando conforme nosotros cambiemos la lista. Esto es particularmente cómodo porque nos permite estructurar cualquier resumen que no vamos a tener que modificar, porque automáticamente pues, se va a ir actualizando conforme tengamos nueva información. Lo recomendable es que una tabla dinámica la hagamos sobre la información de una tabla, que es importante, aunque no es imprescindible. En este caso aquí tenemos una tabla, que es esta de aquí, y para insertar una tabla dinámica sencillamente tenemos que tener el selector encima de la tabla y pinchar sobre esta opción de aquí. Esta opción nos permite configurar la tabla dinámica como nosotros queramos y esta opción de aquí nos permite hacer la tabla con una serie de estructuras predeterminadas. Y por último tenemos también aquí la opción de hacer un gráfico dinámico, solo un gráfico dinámico o un gráfico y una tabla dinámica. Vamos a empezar por esta opción de aquí, que es la de tabla dinámica, que podemos construir nosotros y estructurar como queramos, que nos aparecerá este cuadro de diálogo en el que ya directamente nos está marcando que detecta la tabla. Esto es importante, aunque no es imprescindible, como decíamos. Si tuviéramos esta tabla, la vamos a convertir en rango, pinchamos en sí, ahora tenemos una lista de datos, no una tabla, y para hacerlo correctamente lo que tenemos que hacer es seleccionar todo el rango de la lista de información. De esta forma hasta esta fila, ok, hasta aquí, e insertamos la tabla y automáticamente pues tenemos aquí el rango. Claro, ¿qué pasa si no es una tabla? Que si insertamos una fila nueva y en la fila 107 ponemos información, pues esa fila va a quedar fuera de lo que es la tabla dinámica, por tanto tenemos que tenerlo en cuenta. En general nos va a interesar que detecte que es una tabla, de forma que si insertamos una fila para introducir información nueva, no vamos a tener que decirle a Excel dónde está la tabla dinámica, dónde está la tabla que nutre la tabla dinámica, porque ya lo detecta solo, con lo cual, bueno, vamos a transformarlo en tabla y que es lo que nos interesa. Eso es. Y así pues ya automáticamente no tendremos que pensar en nada más. Vamos a insertar, aquí nos detecta la tabla 1, efectivamente podemos utilizar un rango o una tabla, o también podemos conectar Excel con una fuente de datos externa, en cuyo caso pues bueno, deberíamos aquí escoger qué conexión es la que va a nutrir la información y sería pues un proceso muy parecido. En este caso vamos a escoger tabla y le podemos pedir que abra una hoja nueva para insertar la tabla o que le inserte en la hoja de cálculo existente. Si le decimos que lo inserte en la hoja de cálculo existente, le vamos a tener que decir dónde queremos la tabla dinámica. En este caso, pues bueno, la vamos a poner aquí. Y a partir de aquí aceptamos y ya tenemos de salida, pues bueno, la tabla dinámica aquí en blanco y se nos ha abierto este menú de la derecha. Muy importante todo este menú, y además se nos han abierto dos cosas más. Aquí arriba tenemos este nuevo menú, análisis de tabla dinámica, del que bueno, hablaremos de todas estas opciones, y el de diseño, con lo cual bueno, aquí tenemos bastante cosa por hacer. Entonces los campos de nuestra tabla son estos de aquí, que son los encabezados de columna, y es tan sencillo como ir moviendo los valores, los campos que tenemos aquí arriba, aquí abajo la estructura, y veremos cómo se va montando la tabla dinámica. Por ejemplo, vamos a poner el año como filtro, nos aparecerá aquí arriba, de forma que podamos filtrar qué año queremos visualizar. El mes lo vamos a poner en las columnas y, por ejemplo, el comercial, ¿no? El comercial lo vamos a poner aquí, y el importe total lo vamos a poner en los valores, y vamos viendo cómo se va configurando la tabla dinámica. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, tenemos para el mes de enero, febrero, marzo y diciembre las ventas, que son estos datos de aquí, de estos comerciales, y esto es para los años, para todos los años. En este caso, si queremos analizar, por ejemplo, el 2020, como hemos puesto el año aquí arriba, lo filtramos y aceptamos, y tenemos los datos de 2020, con lo cual tenemos la información mensual, por ejemplo, en este caso, del importe vendido por los comerciales.
Si situamos el selector de celda en la tabla, nos aparece otra vez esta parte de aquí. Claro, la estructura que podemos hacer aquí es pues la que queramos, ¿no? Realmente da mucho juego. También podemos poner subcategorías. En este caso, si queremos, por ejemplo, el producto, ponerlo como subcategoría del comercial, pues lo tendremos aquí. Tendremos este comercial ha vendido solo este producto, este ha vendido todos estos y estas son las cifras que ha vendido en estos meses. Luego, si queremos quitar el mes, sencillamente lo arrastramos atrás o sencillamente clicamos aquí y nos desaparece y tenemos el acumulado. También podríamos, por ejemplo, poner el año aquí. Entonces nos haría esta información de esta forma, esta estructura. Claro, el juego es, bueno, como veis, tiene mucho juego. Se puede poner la información como más nos interese y podemos, pues bueno, añadir más filtros, quitar filtros, etcétera. Por ejemplo, podríamos poner aquí el filtro, ¿no? Decir, oye, mira, de la zona centro, dime un poco cómo van los comerciales para ver los productos, etcétera. Entonces aquí la clave de toda esta historia es estructurar bien la información en esta lista, tenerla bien puesta, ¿no? Tener cuantas más categorías mejor para poder hacer pues el resumen a nuestro gusto. También podemos, en lugar de insertar esta tabla dinámica, tenemos una serie de tablas predeterminadas que también podemos insertar. Entonces es esta opción de aquí, nos vamos y le pinchamos aquí y automáticamente, pues bueno, ya tenemos aquí una serie de tablas predeterminadas donde ya pues nos indica unas estructuras ya hechas que podemos pues, sencillamente seleccionar de aquí la que queremos y listo, se nos inserta. En este caso se nos inserta en una hoja nueva. Bueno, nos puede servir. A mi gusto, si uno domina bien lo que son las tablas dinámicas, pues no hace falta recurrir a esta estructura, pero bueno, está ahí. A mí me gusta más pues esta forma. Y luego tenemos la opción de insertar gráficos dinámicos. En este caso tenemos dos opciones. Una sería sobre esta tabla, hazme el gráfico dinámico, que sería esta opción de aquí. El gráfico dinámico, pues bueno, no tiene ningún secreto. En este caso vamos a escoger el de columnas, ya sabemos utilizar los gráficos. Y la diferencia con un gráfico normal es que pues está relacionado con la tabla. De forma que si yo selecciono todas las zonas, automáticamente el gráfico me va a cambiar. Y puedo cambiarlo tanto desde la tabla como desde el propio gráfico, que esta es una de las cosas más interesantes. Si selecciono la zona centro, automáticamente el gráfico se va a actualizar y la tabla también. Esto que hemos hecho en dos pasos, pues lo podemos hacer en uno solo. Nos iríamos aquí, iríamos a insertar y en este caso insertar gráfico y tabla dinámica. Nos pregunta dónde está la tabla, señalamos. Siempre es mejor tener la tabla ya seleccionada porque así no hay que hacer esto, pero bueno, en este caso tabla 1, que nos lo inserte en la O35, que es esta de aquí abajo, perfecto, y nos va a insertar una tabla y un gráfico dinámico y nosotros pues ahora nos dedicaríamos a construirlo. Bueno, es una opción, aquí hay estas dos opciones, de hacerlo en dos pasos o en uno, pero bueno, el gráfico sigue la misma estructura que la tabla, con la diferencia de que es un gráfico y nos permite visualizar los datos, pues bueno, con las ventajas de los gráficos. A nivel de escoger el tipo de gráfico, etcétera, es exactamente lo mismo que hemos visto en la parte de gráficos. Lo único que cambia es que tenemos pues, bueno, estas zonas para filtrar, ¿no? Podemos filtrar por comercial, por producto, y aquí también podemos filtrar en la tabla. Tenemos aquí los comerciales. Si quisiéramos ver solo un comercial, lo seleccionaríamos de la lista. Podríamos aplicar los filtros que ya conocemos, pues de valor o de etiquetas, y en las columnas exactamente lo mismo. Tenemos las columnas, podemos escoger el año y aplicar los valores, los filtros por valor o por etiqueta que ya conocemos. Incluso pues también aplicar las ordenaciones que ya hemos visto en otra parte de este curso, y aquí también tenemos también para aplicar las ordenaciones, con lo cual súper completo y muy fácil de aplicar.